más, nos encontramos en el Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 8. Vamos a enfocarnos en el versículo 14 al 17. Sabemos que el tema del libro es Jesús, el rey mesiánico de Israel. Pero aquí el título dado es Jesús sana a la suegra de Pedro. ¿Alguien necesita una Biblia? Nada más levanten la mano y les prestamos una Biblia. Importante leer la palabra y vamos a leer una buena porción de las Escrituras en este día. Bueno, ¿ya están todos ahí? Comenzando ahí en el versículo 14 nos dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Señor, gracias le damos en esta mañana. Gracias que podemos estar aquí, Señor, estudiando su palabra, oyéndolo, escuchándolo a usted. Porque bien sabemos que cuando la palabra habla, es usted el que está hablando. Ayúdenos a comprender y darle prioridad a la palabra en nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, con nuestros hogares, ser ese varón o mujer que usted ha llamado, Señor, a servirlo a usted y, Señor, guiar a nuestras familias. Señor, ayúdenos en esta mañana, porque necesitamos más de usted. ¿Cómo necesitamos de usted, Señor, para poder cumplir? Y al decir eso, Señor, es cuestión de nosotros reconocer que lo necesitamos, pedir perdón, Señor, cuando lo fallamos, porque todos somos pecadores. No somos perfectos. Pero usted, Señor, está causando, Señor, a través de su palabra, que podamos madurar, que podamos crecer, que podamos entender y, más importante, aplicar su palabra. Esto es sabiduría. El aplicar su palabra en nuestras vidas, esto es sabiduría. No el conocimiento, pero la aplicación. Ayúdenos, Señor. Gracias le damos, Señor, por este tiempo que estamos entrando, el tiempo de Navidad. Hay muchas personas, Señor, que no vienen a la iglesia y no tienen idea de usted. Comienzan a celebrar la Navidad en una manera diferente, Señor, no reconociendo y recordando el propósito que usted vino en ver nacido. Emmanuel, Dios con nosotros. Pedimos, Señor, que nos siga dando oportunidades de proclamar la verdad en nuestras vidas, con nuestra familia, Señor, y todos los conocidos. Quizás conversaciones, Señor, con cualquier persona. Le pedimos, Señor, por la obra en Tecate, pidiendo por Pastor Mando y la congregación ahí. Tanto tu vuelta en Cristo en Manadero, Señor, con Pastor Martín. Tu vuelta en Cristo, Señor, acá en Paris con Pastor Jerry Brown. Y en Lander, Señor, con Pastor Rubén. Señor, gracias. Pedimos aquí localmente, Señor, no nomás por nuestra iglesia, la congregación inglés, Pastor Terry, Señor, y también, Señor, pedimos por las iglesias en nuestra comunidad que están enseñando su palabra. Señor, cumpla su buena voluntad a través de su palabra y su Espíritu Santo. Gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice amén. Tomen asiento, por favor. Jesús sana a la suegra de Pedro. En el Evangelio de Mateo, Mateo nos presenta a nuestro Señor Jesús como un rey. Aquí en estos capítulos, capítulo 8 y 9, es donde podemos ver el poder del rey. Y en estos dos capítulos comenzamos ya a ver, va a haber 10 milagros que Jesús el Rey hace. Y una vez más, hay que entender que no los menciona en orden cronológica, pero por tema. Mateo, aquí es donde nos presenta el tercer milagro. El tercer milagro que vemos es que Jesús va a sanar a una mujer. Ahora, nosotros hoy en día lo podemos pasar por alto.
y no tomar en cuenta, no vemos en realidad nada que resalta en que haga un milagro a una mujer. Pero tenemos que entender que primeramente a Jesús, y todos, y digo todos, tienen valor para Él. Toda persona tiene valor para nuestro Señor Jesús. Y digo esto, y fíjate lo que se está desarrollando a través de nuestros estudios. Si recuerdas, la primera persona que vimos que Él sanó fue a un leproso. Una persona que tenía lepresía y estaba rechazado de la comunidad. No estaba cerca, es más, ni se podía acercar. Y fue el primer milagro que hizo. Verdaderamente él sufrió la discriminación de la sociedad en ser leproso. Y luego vimos la segunda persona que sanó fue a un gentil. Alguien que no era del pueblo de Dios, alguien que en realidad estaba separado del pacto. Y aquí vemos a una mujer, alguien que tenemos que saber que está subestimada. No tenía valor en la sociedad. En aquellos días las mujeres no tenían valor. Y Jesús, fíjate, no excluyó a nadie del reino de Dios. Es lo que comienza a resaltar. Y ahora, cuando digo que no tenían valor, hay muchas cuentas, historias. Bíblicamente podemos hacer un estudio en sí y ver el valor que Dios le da a las mujeres, que le da al matrimonio, que le da a los hijos. Algo que la sociedad en aquellos días no lo hacían. Y fíjate, en esos días, para poder entender, cuando una mujer daba luz a su bebé, todos de la familia, fíjate, antes se juntaban y estaban ahí afuera esperando las noticias. Venía familia, venían amigos, venían vecinos, todos reunidos. ¿Por qué? Porque iba a haber una gran fiesta, una celebración. Bueno, la esperanza es que la partera saliera y diera las noticias. Es un niño. Y si era un niño, se comenzaba una gran celebración. Pero si salía y decía, es una niña, no había una gran fiesta. ¿Por qué? Porque era propiedad. No apreciaban, no le tenían valor a las mujeres. Y Jesús vino a cambiar todo esto. Reconocemos que le da valor a toda persona. Las mujeres eran despreciadas, pero Jesús iba a cambiar todo esto. Les iba a dar valor. Y esta es la razón que yo no entiendo, fíjate, en realidad no entiendo. En otras religiones aplastan a las mujeres, pero en el cristianismo Cristo las eleva. Y tenemos que entender esto. El querer salir y ser musulmán, mira cómo tratan a las mujeres. Y era la norma en esos días. Y ahí está un ejemplo. Aquí seguimos viendo la compasión del Rey Salvador. Compasión por todos los que tienen necesidad. Vemos que Él ministraba a muchas diferentes personas con diferentes necesidades y diferentes situaciones. Él estaba dispuesto a ayudar, sanar a los leprosos, a los gentiles y a las mujeres. Ahora Mateo, fíjate, nos da estos milagros que Jesús hace para poder relacionar la sanidad espiritual con la sanidad física. Y con esto dicho, vamos a ver 3 puntos aquí en nuestro estudio en este día. Primer punto, Jesús vio la necesidad que tenían. Versículo 14.
Segundo punto, Jesús tocó su mano, versículo 15. Tercer punto, Jesús el sanador, versículos 16 y 17. Comenzando aquí con el primer punto, Jesús vio la necesidad que tenía. Fíjate lo que dice el versículo 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Fíjate que vino Jesús a casa de Pedro. Jesús vino a la casa de Pedro y es ahí en Capernaum que se encuentra la casa de Pedro. Si tienes la oportunidad de ir a Israel, ahí está la casa de Pedro. Han encontrado y piensan que este era el lugar, el centro de donde entraba y salía Jesús de Capernaum. Increíblemente, la Iglesia Católica ha construido una iglesia sobre ese sitio, pero ahí está debajo, ahí se ve, ahí puedes llegar. Y Capernaum, el pueblo de conforte o pueblo de consolación, pero también conocido la ciudad de Nahum, pero no está relacionada con el nacimiento del profeta Nahum, no era de ahí. Ahora, este era un antiguo pueblo ubicado en Galilea, a las orillas del mar de Galilea. Y estás ahí en la casa de Pedro y ahí está, bien cerquitas el mar de Galilea. Ahí se ve. Pero era conocida como su ciudad. Jesús dejó Nazaret y vino a vivir en Capernaum. Jesús utilizó Capernaum como el centro para su ministerio. Y esta es la razón que era reconocida como su ciudad. Mateo 9:1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Ahí, al otro lado de Galilea, el mar de Galilea, ahí está Capernaum. Y fue este lugar que Jesús comenzó su ministerio. Jesús usó la casa de Pedro y la iba a usar como una casa de sanación. Iba a haber muchos milagros ahí. Todos de la ciudad iban a oír de los milagros que Jesús hacía ahí en esta casa. Y también en esta casa vivía su hermano Andrés. Marcos 1:21 nos dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Entonces, la cuenta de Marcos en realidad nos da más detalles. Y es lo que los evangelios hacen. Se complementan. Nos ayudan a entender más en profundidad. No nomás una cuenta, pero tiene las cuentas de 4 diferentes autores aquí que escribieron. Nos da más detalles y vemos que no nomás que Andrés era su hermano, pero que Jacobo y Juan lo acompañaban. Y qué curioso. Si nos ponemos a pensar que ellos, todos salieron de la sinagoga, y fíjate, iban todos juntos. Iban a seguir platicando, comiendo, juntándose, compañerismo. Y a veces me pregunto, ¿cuántos no se van de la iglesia y ni se toman uno al otro en cuenta? ¿Ven? Vemos aquí que ellos salieron de la sinagoga. Oye, ¿qué vas a hacer? Vente, júntate, vente, vamos con nosotros, vamos a comer. Ir a ellos a sus casas. Entonces ellos estaban practicando hospitalidad, algo que el cristiano debe de hacer. Entonces vemos que dice, y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre. La suegra de este, ¿quién es este? Pues es Pedro, Simón Pedro. Espérate. ¿Suegra? ¿Pedro? ¿Suegra? Ahora, si no sabías esto, para que uno pueda tener suegra, ser la suegra favorita de uno, ¿no? Entonces, uno tiene que estar casado para tener suegra. Amén. Simón Pedro, estaba casado. Importante tomar esto en cuenta porque es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Las escrituras enseñan esto. Ahora, es necesario saber, entender lo que la palabra de Dios nos dice.
y no tanto las tradiciones de hombres, porque esa es la religión. Y digo esto para aclarar a lo que no nomás a mí se me instruyó en la religión católica. Se nos dijo que Pedro fue el primer papa. Y ahora, para que uno pueda ser papa o sacerdote en la religión católica, uno tenía que haber sido o ser celibato. Celibato. Oh, en inglés te lo digo, oh, pobre celibato, ¿no? Pero tendría que ser celibato. Entonces, el apóstol Pedro, quien para ellos es el primer papa, es lo que se nos fue dicho. Pero fíjate, las escrituras nos dice que tenía suegra. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Las tradiciones o la palabra de Dios? ¿Ven? Esa es la importancia y la razón que tenemos que ver y leer las escrituras para que uno pueda hacer una decisión de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios. Pablo nos dice y aclara que Pedro tenía una esposa, pues entonces estaba casado. Estaba casado. Primera de Corintios, fíjate. Es más, Pablo escribe en Primera de Corintios 9:5. Él pregunta y dice, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Ahora, Pablo aquí en 1 Corintios nos trae a luz que Pedro, porque su nombre en arameo es Cefas. Cefas. Y fíjate qué curioso, me encanta que dice una hermana en Cristo Jesús. Porque nos debemos de casar con un creyente, no un incrédulo. Vemos que nos dice que tenían derecho de casarse con una hermana, tanto como los otros apóstoles y los hermanos del Señor, Simón y Pedro, Cefas. Wow. Refuerza la verdad de la palabra de Dios. Ahora, quiero aclarar algo aquí a este punto. Nunca es mi intención ofender a nadie. Nunca es mi intención en hablar mal de las religiones. Pero sí es mi intención de siempre hablar la verdad de la palabra de Dios. Lo que está escrito. Porque ya dije, y aun cuando oramos, dije, cuando la palabra de Dios habla, es Dios mismo el que nos está hablando. Porque su palabra es verdad. La verdad nos hace libres. Ahora, siempre es mi intención hablar esta verdad para que Dios nos abra los ojos y aclarar las cosas. Y tomar en cuenta la verdad. Tanto como Pablo trae a luz aquí que los apóstoles, fíjate, tienen el derecho de casarse tanto como Pedro lo estaba. Y luego también nos dice que, fíjate después, que el prohibir del matrimonio es una marca de la apostasía. Increíble. Primera de Timoteo 4:1-3 dice así. Pablo escribe, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Fíjate, aquí vemos que se nos dice que son doctrinas de demonios. El prohibirse casarse es una doctrina de demonios, prohibirán. Y fíjate, este es más, abstenerse de alimentos que Dios creó. Entonces la palabra de Dios nos demuestra la verdad.
Y el mandar que un sacerdote, el mandar que un sacerdote sea celibato, esa es una tradición de hombres. O como dice aquí, doctrinas de demonios. Increíble. Es más, el ser celibato es un don. Es un don. Y si lo estás forzando a alguien para hacerlos disque espirituales, ya no es un don. Por eso la palabra en inglés, pobres celibatos. No, en realidad. Pero ha causado gran problemas. El hecho de que Pedro, Simón Pedro, conocido también como Cefas, estaba casado y vemos que tenía su suegra, la suegra favorita. Tenía su suegra. Es importante llegar a la conclusión que si él, Pedro, fue el primer papa, como la Iglesia Católica lo declara ser, él estaba casado y entonces no fue celibato. Así que él mismo se descalifica con las reglas que ellos mismos han imponido, lo que ellos impusieron. No está calificado para ser un papa, de acuerdo a sus tradiciones y la religión. Regresamos a la escritura y dice, y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre. Pero fíjate, no nomás era una fiebre, era una gran fiebre. Una gran fiebre. Y digo esto ¿por qué? Porque una vez más, en el Evangelio de Lucas, Lucas nos dice esto, Lucas 4:38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Entonces no nomás tenía calentura, tenía mucho más. Estaba sufriendo ahí. Una gran fiebre y le rogaron por ella. Entonces, en leer y ver esto, que el grupo de varones están rogando por ella, le han de haber tenido un gran amor a ella, a esta mujer. Y todos sabemos que para poder ganarle el corazón al varón es a través del estómago, ¿verdad? A lo mejor le rogaron, ¿por qué? Porque hacía los mejores chiles rellenos en toda el área, no sé. O quizás eran los tamales, ¿no? Pero nos tenemos que contar con lo que hacía los mejores, porque ya sabes, si se nos va, vamos a tener que comer los de ellos no están tan buenos, ¿no? Y luego tener que echar mentiras. No, sí están buenos, ¿no? Mejor que ¿no me crees? Fíjate lo que dice en Marcos 1:30 dice, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces vemos que enseguida le hablaron a Jesús de ella, a la prisa. Un gran amor y de repente está enferma. Porque tenía gran fiebre. Y no porque tenía gran fiebre. Pero ponte a pensar. No sé si has tenido una gran fiebre o alguien en tu familia, conoces a alguien. Yo sé que he pasado por fiebres y fiebres altas. Todo el cuerpo te duele. Estás sufriendo, hasta los huesos te duelen, hasta los dientes. Calosfríos y uno sude y sude de calor, pero al mismo tiempo no hay suficientes cobijas para taparte del gran frío que tienes. Yo creo que ellos en verla en esta condición hablaron con Jesús. Hasta es más, posiblemente Pedro le ha de haber dicho a Jesús, ¿no? Jesús, ayúdame. Mi suegra tiene una gran fiebre. Ayúdala.
porque no se puede levantar e irse a la casa, ¿no? Está viviendo aquí con nosotros por ahorita. ¿No me puedes ayudar, por favor, Jesús? Mi esposa está diciendo que si no va a mejorar se va a tener que quedar con nosotros unas 6 semanas a 6 meses. Ayúdame, Señor. Vemos que ellos se arrimaron a Jesús y pidieron por ella. Y es lo que Pablo nos dice que es lo que debemos de hacer. Debemos de traer nuestras peticiones al Señor. Filipenses 4:6-9, muy conocida. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Fíjate qué gran promesa se nos hace en las Escrituras. Tener paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestra mente y nuestro corazón. En traer las peticiones a Él. Orar por alguien. Así que ellos trajeron sus peticiones, fíjate, ante Dios. Señor, ayúdenos. Nosotros quizás sufrimos de una fiebre. Estamos enfermos también. Tenemos que reconocer por el pecado en nuestras vidas. Todos estamos enfermos. Pero cada uno de nosotros podemos traer nuestras peticiones a Él. Amén. Segundo punto. Jesús tocó su mano. El versículo 15. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y tomen nota de este milagro. Tomen nota. Jesús la sanó. La sanó en ese momento. Y aquí vemos la cuenta de Mateo que nos dijo, tocó su mano, la fiebre la dejó y ella se levantó. Marcos nos dice, entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente la dejó la fiebre y ella le servía. Lucas nos dice, 4:39, inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Entonces, vemos que la tomó de la mano, reprendió la fiebre, le ayudó a levantarse, inmediatamente se levantó ella a servirlos. Y lo que vemos aquí es un verdadero milagro. ¿Por qué? Porque completamente estaba sanada. Sanada de lo que tenía. Dice, la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Ponte a pensar. Ponte a pensar lo que se declara aquí. Nosotros, cuando uno al fin, la fiebre nos deja. Uno queda bien débil. Bien débil. Hasta es más, te traen hasta caldo de pollo, ¿no? Con verdura. Hasta que te está saliendo de los oídos. ¿Por qué? Porque te tienes que recuperar. Tienes que agarrar tu energía. Estás bien débil. Y sabemos que es bueno el caldo de pollo para que uno se pueda recuperar, pero tomas unos días todavía para poder ganar tus fuerzas. Pero aquí no vemos que este es el caso. Jesús la sanó completamente. Ella, fíjate, se levantó a servirlos. Así que, chiles rellenos para todos, ¿no? Fíjate. Se levantó. No dice ahí pero ahí está. Se sentía tan bien, que hasta pudiera haber dicho, a ver, deja hacerle chicharrones y frijolitos, no, unas tortillas de harina, quesito fresco, no, unos chiles toreados, no, bueno.
Pero vemos que se sentía muy bien, en levantarse y servirlos. Y entonces esto nos indica que ella, fíjate, se gozaba de su sanidad en completo. Ella en recuperar sus fuerzas inmediatamente. Y fíjate cómo la usó para servir al Señor y a sus discípulos. Ya estoy bien, gloria a Dios. Deja ponerme a servir. Y te voy a decir, es un gran privilegio tener fuerzas físicas para poder servir al Señor y también servir a sus discípulos. ¡Qué privilegio! Un gran privilegio que tenemos. Te pregunto, ¿estás sirviendo? Te voy a decir, es muy fácil caer en la trampa del enemigo, de ser engañado, perder de vista este gran privilegio. Pastor, es que tengo mucho que hacer. Es que estoy cansado. Me tengo que levantar muy temprano. Excusas siempre hay. Excusas siempre hay. Y esas tres que mencioné son las excusas más usadas. Pero fíjate, Jesús nos ha sanado de nuestros pecados. Gloria a Dios. Pero ¿cómo estamos demostrando gratitud? Acción de gracia. ¿Cómo estamos demostrando? Porque Jesús nos ha sanado. Me he levantado porque me ha perdonado de todos mis pecados. Y de gratitud lo estoy sirviendo a Él y a su pueblo. Siempre te voy a decir, se van a atravesar las cosas. Pero no pierdas las oportunidades que Él te ha dado a servirlo a Él y a su pueblo. Vemos un gran ejemplo aquí. Tercer punto, Jesús el sanador, versículo 16 al 17. Versículo 16, y cuando llegó la noche trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Tome en cuenta que fue en el momento que llegó la noche que le trajeron muchos endemoniados, tanto como enfermos. Increíble que nos permite ver un día completo en la vida de Jesús. Un día en completo. Vamos a ver este día. Volteen conmigo. Vamos al Evangelio de Marcos y leer la cuenta de Marcos que nos da mucho más detalle acerca de este día. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Comenzando en el versículo 21. Los espero porque todavía oigo páginas. Me encanta ese sonido. Marcos capítulo 1. ¿Ya llegaron? Comenzando en el versículo 21, nos dice, y entraron en Capernaum. Y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Tomen nota cuál día era. Entrando en la sinagoga, enseñaba los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama
por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente la dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole, le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Entonces vemos un día completo de la vida de nuestro Señor Jesús. Cómo comenzó en la sinagoga y lo que hizo en la sinagoga, cómo fueron a la casa de Pedro, hizo un milagro, y después ya al tiempo uno día diría: no, pues ya estoy cansado, ya se cumplió el día, pero no para nuestro Señor y aún sus discípulos que estaban con él. Lucas 4:40 al 41 nos dice así: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Vemos que su día, una vez más, comenzó en la sinagoga y terminó en la casa de Pedro, y si es que puedes decir que terminó, porque vemos que toda la ciudad se dejó venir y estaban ahí a la puerta, esperando milagros, no esperando en el Señor. Marcos 1:32 al 33 dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Fíjate, llegó la noche, el sol se puso, y ahora podían venir a él. Y esto es importante: ahora podían venir a él. Ya bajó el sol. Recuerda que era el día de reposo. Les traje esto a luz para que entendiéramos esto. Fíjate, siendo el día de reposo, el sábado, aún las religiones nos dicen: ¿observas el sabbat? El día ya había terminado. Se dejó venir toda la ciudad a Pedro. ¿Por qué? Porque ahí estaba Jesús. Y qué curioso, fíjate, las tradiciones de los hombres, la religión, los detiene de venir al Señor Jesús más temprano. La religión, ¿por qué? Porque ellos mismos estaban observando el sabbat. Pero Jesús ya había hecho el milagro. Había sanado a la suegra favorita de Pedro. Su propia religión les decían o los instruían que sanar a alguien era trabajar. Y no puedes trabajar en el sabbat, no debes de trabajar en el sabbat. Estás trayéndole deshonra a Dios por observar la ley. Ellos no podían trabajar el sabbat. El caminar a la casa de Pedro era considerado trabajar. Porque la ley, los fariseos, los saduceos, los bien feos, habían puesto límites. Solamente puedes viajar 12 pies de tu casa, si no es considerado trabajar. Jesús, fíjate, a propósito sanaba el sabbat, quebrantando estas tradiciones que fueron instituidas por los hombres. Porque eso nunca fue la intención. El mero punto era que deberíamos de descansar en este día. Así que le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados.
Y Marcos hace una distinción de los que tienen enfermedades y los que están endemoniados. Pero tenemos que entender que los demonios también pueden causar aflicciones físicas. Esto se puede hacer. Un cristiano no puede ser poseído. ¿Por qué? Porque Cristo mora en mí. Pero que si podemos sufrir aflicciones, sí. Lucas 13, 10 al 17, se lo voy a leer en la Biblia en lenguaje sencillo. Tomen en cuenta cómo lo está escrito aquí y lo que se dice. Dice, un sábado Jesús estaba enseñando en una sinagoga. Allí había una mujer que tenía 18 años de estar jorobada. Un espíritu malo la había dejado así y no podía enderecerse para nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Jesús puso sus manos sobre ella y en ese momento la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. El jefe de la sinagoga se enojó mucho con Jesús por lo que Jesús había hecho en un día de descanso, de reposo obligatorio. Por eso le dijo a la gente que estaba reunida, la semana tiene 6 días para trabajar y 1 para descansar. Ustedes deben de venir para ser sanados en uno de esos 6 días, pero no en un sábado. ¿En serio? ¿En serio? Fíjate la religión. Jesús contestó, ¿a quién tratan de engañar? Ustedes llevan a su buey o a su burro a beber agua en el día sábado. Y esta mujer vale mucho más que un buey o un burro porque es descendiente de Abraham. Si Satanás la tuvo enferma durante 18 años, ¿por qué no podía ser sanada en un día sábado? Al oír esto, sus enemigos sintieron mucha vergüenza. El resto de la gente, en cambio, se puso muy feliz al ver las cosas tan maravillosas que Jesús hacía. Y eso es lo que la religión hace. Te detiene de venir a la verdad de quién es Cristo Jesús. Los demonios, vemos aquí que pueden causar aflicciones físicas. Pero no toda enfermedad viene de demonios. Marcos 1:33 al 34, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, nos dice. Y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Y fue en la casa de Pedro que ellos experimentaron el poder de Jesús, sanándolos de sus enfermedades y librándonos, fíjate, del lazo del pecado. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Ellos le conocían, ellos sabían. Ellos sabían quién era Jesús. Es más, podemos decir que los demonios creían en Él. Pero aún no son salvos. No son salvos. Lucas 4:41, Biblia en lenguaje sencillo. Los demonios que salían de la gente gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús reprendía a los demonios y no los dejaba hablar porque ellos sabían que Él era el Mesías. Entonces fue un día muy ocupado, un sábado muy ocupado para el Señor. Fuera bueno si se hubiera quedado a dormir un ratito, ya que cayó la noche, y descansar. Pero estoy muy seguro que se han de haber desvelado toda la noche. El versículo 17 nos dice, regresamos a nuestro texto, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo toma la cita de Isaías y nos la dice aquí. Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Jesús se preocupa por los dolores físicos del pueblo.
Pero Jesús, fíjate, estaba más interesado por el gran dolor y sufrimiento espiritual de las personas. Esta es la razón que dio su vida en la cruz, para sanarnos. Él vino a sufrir y entregar su vida por nosotros. Los dolores y enfermedades, fíjate, son las consecuencias de los pecados. Hay veces de nuestros propios pecados. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Somos justificados en Cristo Jesús. Y por definición, para aclarar, justificación es como si nunca hubiéramos pecado. Jesús nos puede perdonar de todos nuestros pecados. Y esta es la gran enfermedad que todo el mundo sufre. Mateo 9:2 dice: y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús puede perdonar pecados. En decir eso, solo Dios puede perdonar pecados. Entonces, ¿quién es Jesús? Es Dios. Es Dios. Y aquí es donde muchos falsos cristos se presentan por las religiones. Dicen que Jesús es creado. Falso. Jesús siempre ha existido. Jesús es creador. También dicen que es un ángel. No es un ángel. Es Dios en carne. Esa doctrina es falsa. Nos presentan a Jesús como una persona sabia, que solamente fue una persona, que fue un profeta, fue mucho más. Él hizo milagros porque era Dios, es Dios. Pero mi pregunta aquí en esta mañana: ¿reconoces que estás enfermo? Tienes una enfermedad que es muy seria y es el pecado. Tenemos que arrepentirnos, reconocer que estoy mal, que necesito sanación espiritualmente. Mateo 9:12-13 dice: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gloria a Dios, que nos está llamando al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque estamos enfermos. Él es el médico divino que nos puede sanar. Y sí puede hacer milagros físicamente, pero el milagro más grande es que vengas a salvación y que estés sano espiritualmente. Si nos hemos descarriado, nos hemos alejado, Él nos puede ayudar, pero tenemos que reconocer nuestra condición. 3 puntos de aplicación. El primero: todos estamos enfermos, espiritualmente enfermos. Si falleces en esta enfermedad de tus pecados, serás destituido de la gloria de Dios. Segundo, todos, y digo todos, porque todos tenemos esta enfermedad. Todos necesitamos a un Salvador, y el Salvador es Cristo Jesús. Solamente hay un camino. Solamente hay un nombre dado a los hombres en que uno puede ser salvo: Cristo Jesús. 3. Invita a Jesús a tu vida. Invítalo a ser el Salvador y Señor de tu vida. Creer en Él. ¿Creer qué?
Creer que nació. Celebramos Navidad. La natividad es una expresión de ¿qué? De que Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros, vino a este mundo con un propósito, para dar su vida en la cruz por nuestros pecados. Su sangre fue derramada para que pudiera haber perdón de pecados. Murió, fue enterrado y de acuerdo a las Escrituras, resucitó al tercer día. Y así como Él vive, es su deseo que tú también tengas vida eterna. Si nunca has recibido al Señor, va a haber hermanos y hermanas aquí enfrente en un momento. Arrímate. Cualquier petición que tengas, que sea el Señor, el Espíritu Santo que te está moviendo, arrímate. Trae tus peticiones, porque Él te quiere sanar.